Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras, más complejas y polémicas de nuestro tiempo, Elon Musk. Y es que, para entender a este hombre, quizá lo mejor sea empezar con una frase que lo define todo. Fijaos qué maravilla. Quiero morir en Marte, pero no en el impacto. Es que esta frase de verdad lo resume todo, ¿no? Es la mentalidad Musk en estado puro. Una ambición que literalmente se va a otros planetas y a la vez una tolerancia al riesgo que para la mayoría de nosotros roza la locura. Claro, y esto nos planta de lleno en lo que podríamos llamar la paradoja Musk. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Un genio visionario que está diseñando el futuro o una de las figuras más caóticas y controvertidas de la historia reciente? O, y aquí está la gracia del asunto, quizá es las dos cosas a la vez. Y es que los números, desde luego, son de otra galaxia. Hablamos de una fortuna estimada para 2025 de unos 345.000 millones de dólares. Una barbaridad. Pero creedme, la historia de Musk va mucho más allá del dinero. Es una historia de innovación, sí, pero también de caos y de una voluntad de hierro. Pero para entender de verdad al hombre, creo que es fundamental que empecemos por el niño, porque su infancia, una infancia nada fácil en la Sudáfrica del apartheid, fue el crisol donde se forjó ese impulso imparable que le caracteriza. Nació en Pretoria, en los años 70, en pleno apartheid. El ambiente en casa era tenso, así que encontró su refugio en los libros. ¿Y de qué manera? Se dice que leía hasta 10 horas al día. Con solo 12 años, de forma totalmente autodidacta, va y programa su primer videojuego, Blastar, y lo vende. Ya con 17 lo tuvo claro. Se marchó de Sudáfrica huyendo de lo que él llamaba una vida normal para ir a por todas. Y aquí, fijaos, ya empezamos a ver esa dualidad que le define. Por un lado tenías al genio autodidacta, el chaval que devoraba conocimiento y creaba código como si nada. Pero por otro, estaba el inadaptado, al que acosaban brutalmente en el colegio. Le costaba un mundo entender las normas sociales. Para él, el mundo era como un sistema ilógico, roto. Y esas dos realidades, la del que construye sistemas y la del marginado, vivían dentro de la misma persona. Bien, pues todo ese impulso le catapultó directamente a su siguiente objetivo, la conquista de Silicon Valley. Y aquí la historia se acelera de una forma increíble. Vamos a ver cómo este inmigrante que llegó con lo opuesto se convirtió en multimillonario en un abrir y cerrar de ojos. Corría el año 95. Con solo 24 años, funda junto a su hermano Zip2. A ver, para que nos hagamos una idea, era como una especie de Google Maps, pero antes de que existiera Google Maps. Apenas 4 años después, la vendieron. Y Elon, con 27 añitos, se embolsó 22 millones de dólares. Ahí es nada. Su primer gran pelotazo. Pero se detuvo ahí, ¿qué va? Inmediatamente cogió el dinero y fundó X.com. Esta empresa acabaría fusionándose con otra para crear lo que hoy todos conocemos como PayPal. Y aquí viene un detalle increíble. Lo echaron del puesto de CEO mientras estaba de luna de miel. Pero bueno, como era el accionista mayoritario, cuando eBay compró PayPal, se llevó la friolera de 180 millones de dólares. Y ese dinero fue el combustible para sus sueños más locos. Y es justo aquí donde su carrera da un giro de 180 grados. Un giro fundamental, porque a partir de este momento ya no se trata solo de crear empresas para ganar dinero, no. Se trata de lanzar misiones. Su objetivo, declarado por él mismo, era nada más y nada menos que salvar el mundo. Y para hacerlo, sigue lo que yo llamo el método Musk, que es casi como un algoritmo. Fijaos, paso 1, identifica un problema gigantesco, uno que amenace a la humanidad. Paso 2, construye una solución completamente radical, desde cero, ignorando a todos los que dicen que es imposible. Y paso 3, que para mí es la clave de todo, reinvierte hasta el último céntimo de los beneficios en el siguiente problema. Es decir, no acumula por acumular, reinvierte en la misión. Y si echamos un vistazo a su cartera de empresas, de repente todo cobra sentido. A ver, SpaceX, el objetivo, convertirnos en una especie multiplanetaria. Tesla, ¿para qué? Acelerar la transición a la energía sostenible. Neuralink, bueno, esto es más complejo. Busca resolver el problema de ancho de banda entre nuestro cerebro y la IA. The Boring Company, para acabar con los atascos. Starlink, para dar internet a todo el globo. E incluso cofundó OpenAI con la idea inicial de que la inteligencia artificial fuera amigable. Cada empresa es básicamente una bala apuntando a una amenaza existencial. Vale, paremos un segundo en esto de Neuralink. ¿Qué demonios es eso del ancho de banda humano? Pues imaginad esto, es la velocidad a la que nuestro cerebro se comunica con un ordenador. Ahora mismo esa velocidad está limitada por lo rápido que podemos teclear con los pulgares. Es un cuello de botella tremendo.
Pues bien, la idea de Neuralink es crear un enlace directo, un cable, por así decirlo, entre el cerebro y la máquina, para eliminar ese cuello de botella. El potencial de algo así es, sencillamente, inimaginable. Si esta info os parece útil, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. Pero claro, para entender de verdad qué le mueve, no basta con mirar la tecnología. Tenemos que ir más allá. Tenemos que intentar descifrar lo que podríamos llamar el código humano roto. Es decir, explorar al hombre que hay detrás del mito y los patrones que se repiten una y otra vez en su vida personal. Él mismo ha contado públicamente que tiene síndrome de Asperger, que es una condición dentro del espectro autista. Y esto es clave para entender su forma de ver el mundo. Puede afectar a cómo una persona interpreta las señales sociales, las emociones, el lenguaje no verbal. Para algunos, el mundo no es tanto un lugar de matices y emociones, sino más bien un sistema, un código que hay que descifrar. Y una de las personas que mejor lo describió fue su primera esposa, la escritora Justine Wilson. Dijo algo muy revelador. Dijo, el matrimonio con Elon se parecía más a estar atrapada en un guión que él había escrito. Esta frase, fijaos, refleja a la perfección esa aparente necesidad de control y esa dificultad para la espontaneidad emocional que describen muchas personas de su círculo. Y si observamos su trayectoria personal, la verdad es que vemos un patrón bastante claro. Varios matrimonios y divorcios, a veces incluso con la misma persona. Se le describe como alguien que odia la soledad, pero que a la vez tiene serios problemas con la intimidad. Parece usar el trabajo como un escudo emocional, es decir, cuando las cosas se tuercen en lo personal, se vuelca al doble en una crisis profesional. Su paternidad también es compleja. Tiene muchísimos hijos para, según él, combatir la despoblación mundial, pero su estilo como padre ha sido descrito como distante, muy intelectual. Y todo esto nos lleva a su etapa más reciente, y sin duda la más polémica de todas. Aquí la pregunta cambia. Ya no es solo si es un genio. La pregunta ahora es, ¿genio o amenaza? Vamos a analizar su evolución de un gigante industrial a una auténtica fuerza política global. El experimento X es el ejemplo perfecto de esto. La compra de Twitter por $44.000 millones fue un movimiento caótico, radical, impredecible. Su objetivo, en teoría, era crear una super app para todo y al mismo tiempo defender su propia versión de la libertad de expresión. El resultado, de momento, es un experimento de altísimo riesgo que ha polarizado todavía más su figura y ha demostrado que rediseñar la conversación pública es, desde luego, bastante más complicado que diseñar un cohete. Pero su influencia va más allá. Musk ha jugado un papel político muy relevante, llegando a ser asesor no oficial de la administración Trump. Y aunque coincidían en ciertos principios de libre mercado, al final chocaron por un tema fiscal importante, lo que provocó su salida. Este episodio más que nada demuestra su transformación definitiva de empresario a un actor geopolítico con todas las letras. Desde luego, si queréis más contenido como este, vuestro like de verdad que ayuda un montón a crecer. Y después de todo este recorrido, llegamos a la gran pregunta. ¿Cuál será el verdadero legado de Elon Musk? ¿El del visionario que puso coches eléctricos en nuestras calles y nos hizo mirar de nuevo a las estrellas? ¿O el de la figura caótica y disruptiva que desafió todas las normas sociales y políticas que conocíamos? Porque al final, y creo que esto es lo importante, su historia no va solo de coches eléctricos o de cohetes que viajan a Marte. Su historia va sobre los límites y también sobre el coste de la ambición humana cuando ésta se propone algo tan descomunal como cambiar el mundo.